dice, y en esto sus palabras al instituir el sacramento del altar son el punto central de lo que recibimos y escuchamos o creemos sobre el sacramento del altar. Él da nada menos que su carne y su sangre. Él se da personalmente con todo lo que Él es para perdón de los pecados. Tomen y coman, esto es mi cuerpo, beban, esta es mi sangre derramada para el perdón de sus pecados. Por ahí empezó nuestro problema con Dios y por ahí empieza la solución de nuestro problema con Dios. Bienvenidos a Cristo en el Centro. Mi nombre es Sergio Maita y hoy tengo el honor de conversar con mi amigo, hermano, colega, el doctor Roberto Bustamante, una leyenda caminando entre nosotros. Roberto, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Sergio? Un gusto estar aquí con ustedes. Sí, yo tengo el placer de trabajar con Roberto en el seminario. Hoy estoy aquí representando, estoy trayendo a mi polo del seminario Concordia el Reformador, y a menudo conversamos y tenemos reuniones como 2 veces a la semana, así que nos vemos por el internet a menudo, pero siempre un gusto conversar con Roberto. ¿Te gustaría, Roberto, decirnos algo sobre ti, el trabajo que estás haciendo y un poco también en el plano personal sobre tu familia? Bueno, como no, Sergio, primero gracias por la invitación y saludos a toda la audiencia también. Es una alegría, como decía, poder compartir este momento. Soy profesor del Seminario Concordia el Reformador de República Dominicana. Soy el decano académico y profesor en dos áreas, básicamente el área de Nuevo Testamento, exégesis del Nuevo Testamento, y también el área de doctrina sistemática o teología doctrinal. Allí vemos los fundamentos doctrinales o dogmáticos y también quizá un foco de atención importante son las confesiones luteranas en nuestro programa. Si bien sirvo para el seminario que está allí en la Dominicana y que prepara futuros pastores de toda la región, vivo en Argentina y también colaboro y sirvo en la Iglesia de México. Así que soy un caso un poco exótico, digamos, una especie de triángulo, una especie de triángulo de Latinoamérica. En, En toda Latinoamérica, ¿no? en México colaboro a la distancia como pastor auxiliar de una de las congregaciones de Ciudad de México, San Pedro, junto con el pastor Benjamín Quesada, también en educación teológica interna de la Iglesia del Sínodo Luterano de México. Vivo en Buenos Aires primordialmente por la tarea de mi esposa. Ella es médica, patóloga, y mis hijos también, bueno, ya están crecidos, están en la universidad, pero el argentino tiene el hábito, la costumbre de mantener a los polluelos bajo el ala por largo tiempo. Así que si bien están uno en la mitad de su carrera universitaria de medicina y la otra empezando veterinaria, de todos modos, es normal, como digo, para los argentinos no distanciarnos de los hijos antes de ese tiempo, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Y bueno, tú has sido también un padre para muchos pastores. Ya tienes bastantes años enseñando a otros hombres. Yo mismo me he sentado, ¿verdad? En una de tus clases muy temprano, ya que en el año 2009 por allí quizás fue la primera vez. Sí. Y todavía sigo aprendiendo mucho de ti, Roberto. Creo que hablamos en la conversación antes de la entrevista. Yo te decía que bueno, yo creo que puedo hacerte cualquier tipo de preguntas, tipo de tener una buena respuesta. No Entonces, sé, bueno, no lo sé. entonces estamos dentro de ese contexto, así que yo les animo a ustedes, si están mirando este video, que pueden también dejar alguna pregunta para el profesor Roberto, ¿verdad? Y quizás más adelante vamos a animarlo, dependiendo de cómo salga la entrevista hoy, para que vuelva a participar con nosotros. Espero que no pregunten para qué invitaron a ese hombre. No, 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 no.
Bueno, nos decías, Roberto, que eres profesor de sistemática. Uno de los temas, o de dogmática, perdona, uno de los temas que eh, siempre vienen a nuestro círculo tienen que ver con el bautismo, con la Santa Cena. Entonces, quizás quería ver cómo podemos encarar quizás el tema de la Santa Cena, si te parece. Y quizás comenzando con una definición quizás sencilla o básica. ¿Qué nos enseña la Escritura y las confesiones sobre la Santa Cena? Bueno, gran tema, por supuesto. El corazón latiente de la iglesia, de acuerdo a uno de nuestros teólogos luteranos. La Santa Cena es aquel gran regalo que el Cristo, como lo vemos en los evangelios sinópticos especialmente, y el apóstol Pablo también en su relato en Primera Corintios indica, es aquel gran regalo que el Señor Jesucristo dejó a la iglesia en la hora en la que él estaba entregándose a la muerte o antes de partir. Eh, Esto, si bien lo llamamos testamento, muchas veces lo pensamos en los términos de Antiguo, Nuevo Testamento o pacto, pero propiamente en el contexto en el que sucede y cómo el Señor la entrega a la Santa Cena, es precisamente un testamento en el sentido más legal o secular, como nosotros tantas veces lo pensamos. El que muere entrega a los suyos todo lo que él lega o dona, todo lo suyo lo entrega allí. Y precisamente el sacramento del altar, la Santa Cena, no es otra cosa que Cristo dándose a sí mismo en carne y sangre, en su cuerpo y su sangre, con todo lo que Él es, con toda su justicia, con todo el logro de redención que Él obtiene al sacrificarse y dar su vida por el mundo. Entonces, en términos generales, ese contexto no es indiferente ni pequeño, sino que ubica precisamente el sacramento del altar como él es, y nos indica básicamente qué es lo que está pasando en la Santa Cena. Estamos recibiendo lo que, aquello en lo que Cristo mismo entregó todo lo suyo, su carne y su sangre, para ser comida y bebida espiritual de vida eterna, y con ellos, con la carne y la sangre de Cristo, recibimos todo lo que Él obtuvo para nosotros: perdón de pecados, la remisión de nuestra culpa, el resolver y reconciliarnos con Dios, eh, y todos los efectos que esto abre también, ¿no? Como Lutero bien lo pone en el Catecismo Menor, allí donde hay perdón de pecados, se abre de alguna forma la puerta a la vida y la salvación. Es decir, la catarata de cosas que se abren en términos de beneficios y bendiciones es ilimitada, ¿no? Pero empieza precisamente por donde empezó el problema, nuestro pecado, resolviéndolo, aplicando ese perdón. Excelente, excelente. Bueno, muchísimas cosas, ¿no? Esto es lo que yo estaba hablando. Ustedes pueden darse cuenta desde el principio. Solo hay que iniciar una pregunta sencilla y mira cuántas cosas hemos escuchado. Es realmente magnífico. Gracias Roberto nuevamente por traernos el Evangelio de esta forma tan clara. Tú dijiste algunas cosas que me llaman mucho la atención y que me gustaría que pudieras expandir un poco más sobre esto. Por lo menos al principio hablaste sobre el marco de la Santa Cena como testamento de aquel que muere y nos deja eso, ¿verdad? Este regalo, este testamento. Ah, ¿Cómo entonces entender eso de la Santa Cena siendo el testamento, ¿verdad? El legado de Cristo como uno que va a morir y porque muere deja esta herencia? Nos ayuda a comprender también el lenguaje, porque bueno, sabemos que hay muchas personas que interpretan las palabras de Jesús de una forma figurada o simbólica. ¿Cómo realmente puede relacionarse un testamento con un lenguaje simbólico? Hay cabida allí? Buenísima la pregunta, y es cierto, hablar como corresponde de la Santa Cena como testamento, entre otras cosas, pone la mirada precisamente en este punto que tú traes.
y que, reconozcámoslo, en la historia de la Iglesia ha sido tan vapuleado y tan manoseado, ¿no es cierto? Las palabras de la institución con las que Cristo mismo entrega el sacramento han sido motivo de múltiples interpretaciones y, en tantos casos, de mucha manipulación del texto. Eh, las palabras simples con las que Jesús da el sacramento son insoportables para nuestra razón humana, son i- inaceptables para nuestra razón humana. Y pensemos cómo tal vez cuando él mismo hace referencia a esto, todavía ni siquiera habiendo instituido el sacramento del altar, sino un buen tiempo antes, posiblemente una Pascua antes, Juan 6 nos relata aquel sermón del pan de vida en el que Cristo habla de sí mismo como pan de vida, de su cuerpo entregado en sacrificio en la cruz como pan de vida, como el pan que baja del cielo, pero termina obviamente con una referencia eucarística o sacramental, hablando de que es necesario comer su carne y beber su sangre para tener vida eterna. Esto es simplemente para el oído del público aquel inaceptable. Y recordamos sin duda, o seguramente el relato de Juan 6, el final del capítulo de Juan, del capítulo 6, cómo la multitud que hasta entonces lo venía siguiendo y siguiendo de cerca con cierta fascinación, aquí dice, no, no, estas palabras son demasiado duras, estas palabras son inaceptables. Esto mismo sucede con las palabras de la institución. En sí mismas, para la razón humana, son incomprensibles, por lo menos imposibles o inaceptables realmente. ¿Cómo ese pedazo de pan, esa hostia o esa copa van a transportar y entregar vida eterna? ¿Cómo podría pasar eso? ¿Cómo puede ser pan, que yo estoy viendo pan con mis ojos y oliendo vino con mi nariz? ¿Cómo puede ser que esto sea la carne de Cristo y la sangre de Cristo? Para la razón humana es simplemente inaceptable. Así que mucho de la historia de la doctrina, de la práctica y de la interpretación de las palabras de Cristo han sido realmente forcejeadas, manipuladas precisamente por lo inaceptables que ellas son. Ahora bien, el, como traías en la pregunta, el marco de entendimiento del sacramento del altar como un testamento hace justamente que esto sea al mismo tiempo inviable. Yo no puedo tomar, si tú fueras mi padre y mueres y me entregas un testamento, no puedo tomar tus palabras en forma figurada, precisamente por la gravedad de lo que está pasando en la hora de la muerte y de la entrega de todos los bienes. Pensemos otra vez en la escena legal. Allí un escribano o abogado o un letrado es la autoridad para marcar el sentido propio y literal de las palabras de un testamento. Lo mismo pasa con estas inmensas palabras de Cristo. Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre dada para el perdón de los pecados. Inaceptable, incomprensible, pero son esas las palabras que el Señor ha dado y hemos de no solo lidiar y luchar con su literalidad, sino al mismo tiempo esa literalidad es el gran gozo y el gran motivo por el que la Iglesia puede celebrar lo que representa y significa la Santa Cena. Él dándose con todo lo que Él es para vida eterna y dándoseme a mí, en mi boca, en mi carne, en mi cuerpo, ¿no? Excelente, excelente. Bueno, justamente, ¿verdad? Lo incomprensible de estas palabras muchas veces nos lleva o ha llevado históricamente a tratar, como dijiste, de interpretarla, o de poner más allá de lo que Jesús plena y claramente está diciendo para que trate de hacer sentido aquí en nuestra mente, porque son difíciles de comprender, pero al mismo tiempo traen, como has dicho, gran consuelo, porque son simples y claras y son las palabras de nuestro Señor que es fiel.
Mencionaste un poco Juan 6 y el comer de mi carne, y yo recuerdo que las confesiones también hablan de eh, comer capernaítico, ¿verdad? Como si estuviéramos comiendo el cuerpo de Cristo de una manera como comemos un pedazo no sé, de bife, ¿verdad? De steak, de carne de res, de carne vacuna. Y tú hablaste de un comer espiritual, pero muchas veces ese comer espiritual del cuerpo de Cristo puede interpretarse también como un comer simbólico, comer por la fe. ¿Puedes hablarnos un poco más sobre cómo entendemos los luteranos? ¿Qué es lo que enseña la Escritura de cómo comemos a Cristo en la Santa Cena? Sería un comer capernaítico. La expresión esta del comer capernaítico viene precisamente, no es de cavernícola ni nada por el estilo, aunque suena a cavernícola. Capernaítico viene de Capernaum, la ciudad en la que Jesús pronuncia ese sermón tan escandaloso de Juan 6, ¿no es cierto? Así que en la historia de la discusión doctrinal sobre la Santa Cena, comer capernaítico fue la acusación especialmente de reformados, de los primeros, en la primera controversia sacramentaria en el siglo XVI con Lutero de un lado, Melanchthon y el resto de los reformadores luteranos de Wittenberg de un lado del mostrador, y del otro lado estaban especialmente los teólogos de Suiza, Zwinglio y también Eco Lampadio y Karlstadt, que había sido Karlstadt maestro de Lutero mismo, ¿no? Estos primeros sacramentarios, así se los llama, o la controversia sacramentaria, negaban que Cristo realmente esté presente en el sacramento del altar y tomaban las palabras de la institución, esto es mi cuerpo y esta es mi sangre, en forma figurada, o sea, algún término o el otro tenía un sentido figurado. Cristo no hablaba no hablaba de él, de su carne, o el es de las palabras, esto es mi cuerpo, significaba, simboliza, o mi cuerpo también, o mi sangre también era tomado en forma figurativa. Los luteranos, con Lutero a la cabeza allí en el comienzo del siglo XVI, tuvieron una gran confrontación, primero literaria a través de escritos, y después finalmente se sentaron en la misma mesa un fin de semana en el llamado Coloquio de Marburgo. Esto fue en 1529, avanzado en 1529, y allí parte de la acusación justamente de los sacramentarios o reformados, quienes no tomaban las palabras en forma literal, ellos acusaban a los luteranos de estar enseñando un comer capernaítico, es decir, un comer grosero, vulgar, como salvaje de alguna forma, de la carne de Cristo, casi como si fuéramos eh, antropófagos, o que cometiéramos antropofagia, ¿no es cierto? Si es que entendemos literalmente las palabras de la institución, entonces ellos decían, entonces ustedes están enseñando un comer capernaítico que es insoportable. Lo fue entonces y lo sigue siendo hoy. Los luteranos eh, los reformadores rechazaron esa acusación, no tanto porque tomemos esto de forma figurada, pero sí porque lo que estamos comiendo es carne real, la carne de Cristo, pero es un comer extraordinario o sobrenatural. Entonces, es tan real como si fuera antropofagia, porque de hecho comemos la carne de Cristo, pero es extraordinario por lo que comemos. Es la carne del Hijo de Dios. Y es esta carne dada a nosotros de una forma tan extraordinaria o milagrosa, incomprensible para nosotros. Comer espiritual es un concepto un poco diferente, y es el comer de la fe. Esto lo hace o sucede en el sacramento,
También, por ejemplo, uno podría decir, uno come del de Cristo como pan del cielo, también en otras instancias. Cuando yo escucho el evangelio, y me hablan de Cristo como aquel de quien, por medio de quien tengo vida eterna y de Él como mi Salvador, de su cuerpo sacrificado como el don por el que Dios entrega la vida eterna para el mundo. Cuando yo creo, yo estoy comiendo espiritualmente de Cristo. El comer espiritual es el comer de la fe, que sucede en, como digo, en la escucha del evangelio o en el bautismo también sucede ese comer espiritual si uno quiere. Allí donde hay fe hay comer espiritual, pero por supuesto también en el sacramento del altar. Es lo que hemos de anhelar y esperar. Ahora, entonces en el sacramento del altar se dan dos comeres o dos formas de comer. El comer espiritual, que creo que lo que estoy recibiendo allí es a Cristo para perdón de pecados, pero también un comer oral. Yo no solamente lo recibo a Cristo con el corazón o del oído al corazón pasando de largo mi boca, lo recibo a Cristo con mi boca también. Lo que come mi boca es el cuerpo de Cristo. Y por esto en el sacramento del altar propiamente, o mejor dicho, inevitablemente sucede un comer oral por la boca y pueden darse dos situaciones. Un comer espiritual también, que es aquello que anhelamos y esperamos, eso es la dignidad de la participación en el sacramento, o un comer de la impiedad, que está comiendo la carne de Cristo, pero para condena. Aquello de lo que habla Pablo la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11. Allí esa persona comió oralmente la carne de Cristo, pero no en fe, sino en incredulidad, y esto para, para daño suyo, para daño personal, ¿no es cierto? Entonces, comer espiritual no está mal dicho, es totalmente necesario y es parte de lo que esperamos y anhelamos siempre, que yo pueda participar de esta forma en el sacramento del altar o que cualquier otra persona lo haga, pero sucede porque la fe cree y come de Cristo, que es el pan de vida también, ¿no? No sé si se entendió toda la diferencia esta. Sí, sí, creo que está bastante claro, ¿no? Tú nos estás diciendo que las personas que participan de la Santa Cena pueden comer de dos formas, espiritual, en fe, y también sacramental o real, no recuerdo exactamente la palabra que usaste, pero Oral, oral, perdón, comer oral oral. al participar del sacramento del altar, es decir, comer el pan y el vino. Eh, entonces, pero las personas que comen sin fe, entonces reciben este cuerpo y sangre no para bien, ¿no? Tal cual. Eh, Lamentablemente es así. Y es aquello por lo que el apóstol Pablo se preocupa al escribir esa primera carta a los Corintios. Recordarán probablemente que están siguiendo el podcast, eh, lo que trata Pablo así en Primera Corintios 11, el problema de desorden muy grande que estaba habiendo en aquella congregación que celebraba el sacramento del altar junto con otra práctica muy linda, bonita, muy parecida a la Santa Cena, que era la cena del agape. Era el sentarse a comer como tal vez lo hacemos tantas veces en las iglesias. Compartimos nuestros alimentos para tener un momento de confraternización. Esto pasaba en la iglesia primitiva en forma desordenada. En vez de comer en otro momento la comida mundana o la comida normal, celebraban esto en el mismo culto, en el mismo servicio divino y junto con la Santa Cena. De modo que esto generó mucha confusión entre algunos comiendo hasta el extremo o bebiendo hasta el extremo y no esperándose unos a otros en la hora del sacramento del altar. Pablo reprende a los corintios por este desorden y les recuerda qué es lo que está pasando cuando celebramos el sacramento del altar. Nada menos que aquello que Cristo instituyó en la noche más sublime y del modo más sublime. Y
para que los corintios entiendan qué efecto trae esto, entonces habla acerca del efecto dañino que tiene el celebrar el sacramento de un modo inapropiado o el participar en forma indigna o impía. No, ellos no estaban comiendo solamente pan y vino. Ellos estaban efectivamente recibiendo la carne y la sangre del Hijo de Dios en total desprecio y descuido hacia esto, sin examinarse en sus conciencias por la necesidad del perdón de pecados que estaban recibiendo por misericordia de Dios, sino tomándolo esto como algo meramente secular o mundano, en el que la competencia de honra y vergüenza era lo que primaba entre ellos, una pelea totalmente indigna cuando estaba pasando la cosa más preciosa y gloriosa que Cristo mismo ha dado para nosotros, ¿no? Uno podría decir cómo algo que es para bien, que Cristo instituyó para bien, la Santa Cena, puede dañar. Si Cristo la dio para que nos haga bien y para recibir perdón, ¿cómo puede terminar haciendo eso daño a la iglesia y produciendo al contrario, condena, como el apóstol Pablo lo advierte así en la primera carta a los Corintios? Quizá una situación equiparable es la que pasó con el arca del pacto en el Antiguo Testamento. Recordarán el episodio en el que David traslada el arca del pacto y el pueblo tuvo bastante descuido con el arca, em, mm, caminando todos encima del arca y tropezándose encima de ellas al punto de que terminaron muriendo algunos de los que trasladaban esto, em, no por perversión divina o maldad de Dios, sino por la santidad de lo que estaba pasando allí. Eso, el instrumento, la sede o el asiento de la misericordia de Dios, el arca del pacto en el que se derramaba la sangre por la que Israel obtenía el perdón de todos sus pecados una vez al año, había sido un instrumento de destrucción y de ira divina. No porque ese haya sido el propósito del arca, pero sí por la gravedad de estar usando las cosas santas de Dios de una forma indigna como pasó allá en Corintios. Entonces, la participación indigna o la participación en incredulidad daña efectivamente, no porque sea uno de los propósitos del sacramento del altar, sino porque estamos tratando con un Dios vivo, santo, que no juega con nosotros ni con la salvación que Él nos está dando. Pablo advierte sobre esto justamente para que recordemos o valoremos, abramos los ojos frente a lo que tenemos adelante nuestro y frente a lo que tenemos adentro nuestro también. Miseria, pecado que necesita el perdón precisamente que Cristo obtuvo al precio más alto y que está entregando así en el sacramento del altar. Entonces la participación, el comer de una persona incrédula no es comer solo de pan y vino, come el cuerpo santo de Cristo, pero para daño, para su propio daño. Es necesario entonces participar en el lenguaje paulino dignamente, lo que significa no con méritos propios, sino el contrario, en el reconocimiento de la falta de méritos, a conciencia de lo que yo soy frente a Cristo y de lo que Cristo entrega para mí, que estoy necesitándolo tanto y que estoy reconociendo lo que Él es y para lo que Él le está dando así en el sacramento. Totalmente, wow. Yo creo que nos trae algunos temas bien importantes y que ayudan a mirar a Dios de una forma más clara, de acuerdo a cómo las escrituras nos los presentan, porque muchas veces la interpretación que escuchamos es como Dios es amor, y Él, ¿verdad? No hay problema, es como un anciano que podemos acercarnos. Dios es amor, pero también es fuego consumidor, y si buscamos a Dios fuera de Cristo, no vamos a encontrar sino muerte.
¿cierto? Solamente en Cristo encontramos el perdón, la misericordia de Dios. Y el ejemplo es fantástico, el que has traído sobre el arca del pacto y también la referencia a comer dignamente como en arrepentimiento y también con fe en las palabras, como nos enseña Lutero, y por ustedes dado y por ustedes derramada. Este tema, Roberto, está relacionado con algo que causa mucho escándalo dentro de la iglesia. Es que muchas personas van a nuestra iglesia y se sienten ofendidos porque no participan de la Santa Cena y no entienden esta práctica de lo que llamamos la comunión cerrada. Entonces, cuando van a nuestra iglesia, muchas veces dicen, ¿y que estás diciendo que yo no soy un cristiano? ¿O que tú eres mejor que yo? ¿Por qué yo no puedo participar de la cena en tu iglesia? ¿Tú puedes ayudarnos a comprender un poco más este tema de la comunión cerrada? Bueno, esperemos. Quizá, quizá un tema que uno tiene que intentar, con el que necesitamos luchar es con la imposición sobre las cuestiones de Dios de nuestras propias luchas sociales o del mundo moderno especialmente, ¿no? Tantas veces, por ejemplo, que es la lucha por la recuperación de la dignidad de la mujer tantas veces afecta a cosas como el por qué una mujer no puede ser pastora, por ejemplo. Entonces se impone sobre ese tema una agenda que es extraña o ajena a las escrituras y que no pertenece a ese tema. En la participación o comunión cerrada sucede algo parecido también. Se impone sobre el tema de la comunión cerrada todos nuestros prejuicios sobre discriminación. Entonces, si yo me acerco a una iglesia luterana y me dicen, bueno, tú no puedes participar. La primera lectura que yo voy a hacer es, bueno, en esa iglesia discriminan a los que no son de ellos o no vienen de ellos. Aquí lo último que pasa es una discriminación, aunque desde el punto de vista del mundo uno pueda o podría fácilmente identificarlo con esto. Pablo, en el texto que habíamos mencionado recién, 1 Corintios 10, 11, perdón, y el anterior, 1 Corintios 10, trabaja temas que son críticos y claves ligado con la práctica propia y que no es luterana, sino que es la iglesia cristiana de antaño, la iglesia cristiana de todos los tiempos ha practicado lo que llamamos comunión cerrada, que significa que ovejas de otros rediles no participan en el altar con el que explícitamente tiene comunión, con el que hay comunión plena o abierta o formal y oficial, básicamente. Esto no es cosa de persona a persona y no se trata de un trato personal, como digo, es muy fácil tomarlo desde ese punto de vista, pero no es esa la cuestión que está por detrás. La cuestión que está por detrás es, primero y principal, el cuidado pastoral que tú como pastor, por ejemplo, de una iglesia en Puerto Rico, Sergio, le debes a tu rebaño y a quienes visitan también a este rebaño por primera vez. Tú necesitas, como administrador de los misterios de Dios, ser considerado amoroso por esa persona, precisamente cuidándola de una participación que sea dañina para ella. ¿Qué sería una participación dañina para ella? No reconocer, no discernir, como Pablo lo dice en 1 Corintios 11, no discernir el cuerpo. Lo que Pablo expresa allí, utilizando un verbo en griego que es el verbo diacrino. Diacrino es el reconocimiento de lo que hay allí. Es el cuerpo de Cristo, no es pan común y corriente, es el cuerpo de Cristo. Y no examinarse a sí mismo en la conciencia. Ahora, tú como pastor actúas en forma irresponsable, totalmente irresponsable, y quizás estás arrojando
a un daño mayor a una persona de quien tú no puedes dar cuenta de que reconoce el cuerpo de Cristo, confiesa que así está la carne y la sangre de Cristo, ni tiene tal vez la práctica ni las condiciones para examinarse en su pecaminosidad delante de Cristo y clamar por ese perdón que tiene en Cristo. No es que la persona esa en particular sea incapaz de hacerlo, pero esto no es natural para ninguno de nosotros. Por causa del pecado no venimos con ese chip de fábrica que nos permite reconocer la presencia de Cristo en el sacramento o discernir nuestros pecados y reflexionar sobre mi necesidad. Yo necesito ser pastoreado. Entonces, la práctica de comunión cerrada es una práctica de cuidado hacia esas personas, no cerrándoles las puertas, sino como si fuera un pastor que sabe cómo guiar a la oveja por el camino propio para el reconocimiento de qué es lo que está recibiendo allí, cuerpo y sangre de Cristo, y por qué lo necesita recibir, no para sentirme recibido o cómodo o para saborear el vino de misa, sino para recibir el perdón de pecados que está siendo entregado en el sacramento del altar. Entonces, la práctica de comunión cerrada es una práctica de cuidado hacia, especialmente hacia esas personas que vienen por primera vez y a quien, delante de quien también somos responsables como iglesia y como pastores o administradores de los sacramentos. No les damos esto ahora, inmediatamente, pero sí abrimos el camino para que esto suceda y que ellos puedan disfrutarlo para bien y no para daño. Esto significa caminar juntos, tener el proceso de catequesis que les permita confesar lo que necesitan confesar y les permitan reconocer sus propios pecados, su propia necesidad de ese perdón. Mientras que un pastor no discierne esto, no tiene forma de verificar esto en sus ovejas, ha de mantener a un visitante fuera de la comunión precisamente para cuidarla y no para discriminarla o dañarla, ¿cierto? Yo recuerdo estar hablando sobre, sobre este tema con un amigo en Santo Domingo católico romano, y él me decía algo como que yo le decía, pero ¿cómo es la práctica en tu iglesia? Porque él estaba interesado también en conocer sobre el luteranismo. Y él dijo, no, uno va a la iglesia y el sacerdote nos da la comunión. Y entonces yo estaba hablando sobre esto, y decirle, mira, tiene que haber, por lo menos nosotros entendemos que esto es una relación entre pastor y oveja y sabemos que estamos cuidando a la persona. ¿Cómo tú nos estás diciendo que no es una cuestión de discriminación, sino más bien de cuidado? Entonces él me dijo, no, si yo voy a la iglesia, el sacerdote tiene que darme la Santa Cena, él no puede negármela. Y yo le dije a él, y si tú estás en pecado y no tienes ningún tipo de arrepentimiento y estás llevando una vida, ¿verdad?, abiertamente pecaminosa, él tiene que darte la Santa Cena, no es que esto te va a hacer mal a ti. Y entonces quedó pensando y ya no supo qué decir, pero yo creo que es importante, eh, mirar esto, que no se trata de si es mi derecho. Primero, la Santa Cena es la cena del Señor, no es nuestra cena. Él es quien la instituye y él Es es un regalo. exactamente. No es nuestro derecho, es la herencia o como tú decías, el testamento que nos deja, pero sigue siendo su cena y es él que nos dice lo que es y cómo recibirla. Ahora, yo te pregunto, ¿qué es eso que hace particular, vamos a decir, si tuviéramos que comparar la comprensión de la Santa Cena con respecto a otras denominaciones, ¿qué es eso que hace característico a la Santa Cena en la Iglesia Luterana y cuál es el consuelo, la certeza que nos trae esto para nuestras vidas? Gracias por la pregunta, porque justo iba a interrumpirte para proponerte marcar esa diferencia, especialmente porque tal vez en mi respuesta yo lo planteé en términos de relación individuo-individuo, ¿no?
tú como pastor de una persona que aparece por primera vez visitando tu congregación. Pero la práctica de comunión cerrada es una cuestión de iglesias o de confesiones, de denominaciones básicamente, o de iglesias a nivel más amplio, de la iglesia que confiesa una doctrina frente a otra por las divisiones doctrinales que ha habido a lo largo de la historia. Respecto al sacramento del altar, una diferencia inmensa entre el luteranismo y las otras iglesias en general. Permíteme ser muy como gráfico o minimalista. Para el luterano, en el sacramento del altar, la flecha viene de arriba hacia abajo. Es Cristo quien da, Cristo quien se da y Cristo quien obra solamente Él en el sacramento del altar, en la Santa Cena. En el caso de Roma, de la Iglesia romana, o lo mismo en el caso de las iglesias evangélicas, la flecha es de abajo hacia arriba. Pensemos en cómo lo entiende la Iglesia romana en el catecismo de la Iglesia católica o en sus dogmas históricos. El sacramento del altar es primordialmente un sacrificio incruento, así lo hablan técnicamente. El sacerdote sacrifica a Cristo para obtener el perdón de pecados, él con ese acto de sacrificarlo a Cristo, y yo como oveja católica o romana obtengo mérito por mi participación tanto en la contemplación de ese sacrificio como en el ir y consumirlo al sacrificio. Soy yo quien elevo mi mérito hacia Dios para negociar la salvación y lograr perdón de pecados allá arriba. La flecha es de abajo hacia arriba en el caso de Roma. En el caso de las iglesias evangélicas, todas las iglesias no luteranas, la flecha también es de abajo hacia arriba. Es un rito mandado por Cristo que obedecemos y que cumplimos por obediencia al mandato. Y especialmente tiene tal vez una dimensión social, manifiesta nuestra unidad o nuestra receptividad o lo que sea, ¿no es cierto? Pero especialmente lo hacemos para obedecer lo que Cristo mandó. En este sentido, la flecha es perdón, la Santa Cena es mi obra de cumplimiento de lo que Cristo me mandó, haciendo ese rito y practicando ese rito. El contraste es abierto entre el luteranismo y las otras iglesias cristianas. La flecha para nosotros es de arriba hacia abajo, es Cristo quien se da a sí mismo con todos sus dones, mientras que en el otro caso somos nosotros quienes damos a Cristo. Ese, esa comprensión totalmente diferente eh, hace necesario este cuidado con respecto a la participación cerrada o la comunión cerrada. Un católico romano, una oveja totalmente inocente y con las mejores de las intenciones, pero que viene de la iglesia romana a una iglesia luterana, no va a estar entendiendo al sacramento ni participando del sacramento en el sentido receptivo que corresponde, sino al contrario, en un sentido sacrificial. Va a participar para ofrecer su sacrificio y obtener puntos delante de Cristo o méritos delante de Cristo. Esta es una comprensión totalmente extraña a las escrituras y ha sido parte de la distorsión que Roma generó a lo largo de los siglos. O lo mismo pasa, como decíamos, con la otra flecha hacia arriba de los reformados. No va a estar discerniendo el cuerpo presente de Cristo, ni la propia necesidad de perdón para recibir el don, sino que al contrario, va a estar cumpliendo el mandato, cumpliendo el imperativo divino de elevar mi propia obediencia. Esa participación no es una participación propia. Entonces, pertenece al pastor cuando recibe una visita o a una iglesia como la iglesia luterana frente a las otras iglesias, no abrir el altar, no tener comunión de púlpito y altar, precisamente por el problema de comprensión que tienen las otras iglesias y con el que sus ovejas van a estar participando a priori, ¿no es cierto? O van a venir con esa idea en su cabeza de esto es mi sacrificio o esta es mi obediencia a un mandato.
Él pertenece y es necesario entonces que un pastor haga esto por cuidado de las ovejas o que una iglesia haga esto frente a otra iglesia por cuidado de los hermanos alejados o de aquellos que están distantes a la doctrina bíblica, a fin de llamarlos al arrepentimiento y encaminarlos a volver a la palabra, a volver a lo que estamos recibiendo en el sacramento del altar. Muy bien, muy bien. Entonces, quizás para ir finalizando, hablemos un poco más sobre los beneficios que la Santa Cena nos da. Y yo estaba preguntando antes un poco sobre la característica de lo que hace, vamos a decir, lo particular de la comprensión luterana, escritural, por supuesto, de la Santa Cena. Eh, y tú mencionaste antes de el perdón de los pecados, de la flecha siendo de arriba hacia abajo. Cuando yo voy a la Santa Cena, ¿verdad? En la iglesia, arrepentido, en búsqueda de perdón, ¿qué es eso que yo recibo? Y cómo eso que yo Buenísimo. recibo me ayuda, vamos a decir así, en la vida cristiana, me afirma en mi identidad como cristiano. O ¿qué es esa comunión con Dios? Excelente. Cristo mismo lo dice y en esto sus palabras al instituir el sacramento del altar son el punto central de lo que recibimos y escuchamos o creemos sobre el sacramento del altar. Él da nada menos que su carne y su sangre. Él se da personalmente con todo lo que Él es para perdón de los pecados. Tomen y coman, esto es mi cuerpo, tomen y beban, esta es mi sangre derramada para el perdón de sus pecados. Como decía, por ahí empezó nuestro problema con Dios y por ahí empieza la solución de nuestro problema con Dios, precisamente en la absolución o en el perdón, en el limpiar cuentas delante de Dios que sucede por el sacrificio de Cristo en la cruz y que se entrega, se me aplica a mí. El sacramento del altar es insuperable en algunos aspectos. No me deja duda de que ese perdón es mío y yo lo como, al punto de que yo lo como. El, no es otra boca la que lo recibe, es esta misma boca. Y junto con esa boca, toda mi persona recibe el perdón y la justicia de un Cristo que supera infinitas veces mi pecado. Lutero tiene una imagen muy, muy preciosa con respecto a esto, diciendo que es esa carne, la carne de Cristo es una carne tan fuerte que es como si fuera la siguiente situación. Un lobo se come a una oveja y la oveja desde adentro revienta el estómago del lobo. Mi pecado me hace lobo en tanta, normalmente o por naturaleza. Cuando como a Cristo, estoy comiendo esa santidad de esta oveja o de este cordero de Dios que revienta mi pecaminosidad desde adentro mismo, desde mis entrañas. Él entra a mí para penetrarlo todo con su justicia y cubrirlo todo, cubrirme completo con su justicia. De modo que el perdón que yo obtengo ahí no es un perdón a medias o no es un poquito de perdón, es un perdón completo. Y esto me pone, como sabemos bien, me pone en una situación totalmente nueva delante de Dios. Un Dios que con justicia estaba airado en mi contra, ahora por el sacrificio de Cristo, que me fue, cuyo perdón me fue entregado en el sacramento del altar también, como también en la predicación del Evangelio, pero en el sacramento del altar en forma tan, tan personal, personalísima, ese consuelo y esa certeza de que esto es para mí, es mío realmente, me pone a mí en reconciliación con Dios. Él se reconcilió conmigo cuando Cristo pagó todas las culpas y ahora mi corazón incrédulo sabe que esto era para mí, esto es mío efectivamente y toda su justicia infinita, totalmente completa, es la justicia con la que yo puedo pararme delante de Dios. ¿Qué pecado es mayor que la justicia que recibo en el sacramento del altar? Ninguno de mis pecados, de mis manchas, le gana
a la pureza del Cristo que se me da y que me penetra entero desde adentro, dándose en el sacramento del altar. Es por esto que Lutero entonces, como decíamos en el Catecismo del Menor, abre estas otras aristas del don del sacramento. Allí donde hay perdón de pecados, también hay vida o muerte, no la condena que recibimos en el paraíso, sino vida y vida eterna, como el buen pastor vino a traerla en forma abundante, salvación, no infierno, sino las puertas del cielo abiertas de par en par para mí hoy en el sacramento del altar. Tú decías en la pregunta recién este último aspecto tan importante, que es cómo nos ayuda, cómo ayuda a la persona en la vida diaria y en la lucha diaria lo que recibe en el sacramento del altar. La iglesia de todos los tiempos, especialmente la iglesia en la Edad Media, aprendió a llamar al sacramento del altar de una forma muy preciosa, que es el concepto de viaticum, en latín, viaticum. De ahí viene nuestro término viático, pero era la vianda para un viaje. El sacramento del altar es precisamente eso. Es la vianda, la comida con la que Cristo permite que transitemos esta vida como un viaje hasta aquel día en el que nos sentemos en el banquete eterno delante del Cordero, cara a cara con Él. Ya no va a haber allí Santa Cena, pero aquí sí hay este gran precioso regalo que anticipa el banquete celestial y que es parte del banquete celestial, dándose de antemano para que la iglesia transite como lo hizo en el desierto también Israel, comiendo ya no maná que perece, como aquellos israelitas, sino el pan del cielo que no perece y que trae vida eterna. Nada menos que ese pan del cielo insuperable es el que comemos en este caminar por una vida marcada por dolores, por aflicciones, por inseguridad o por también tantas culpas que tenemos y que sentimos o que generamos. Él nos perdona todos nuestros pecados en el sacramento para que caminemos hacia el destino que tenemos por delante, seguros, certeros de qué es lo que viene para nosotros, porque estamos saboreándolo de antemano. Su carne, su sangre para vida eterna. El, uno de nuestros teólogos, Germán Sasse, decía el siglo pasado que el sacramento del altar se come entre los tiempos y de alguna forma fusiona los tiempos, porque nos remite a la última cena, sí, pero ya participamos del banquete del cielo. Solamente por esto, dice Sase, solamente por eso es que la iglesia de Adviento, de los 2000 años que estamos transitando Adviento, pudo seguir diciendo en esperanza, ven Señor Jesús, Maranata, ven Señor Jesús. No desesperada, no decepcionada de ese ruego, sino sabiendo que ese ruego tiene oído, un oído que lo escucha y uno que va a responder efectivamente. ¿Cómo la iglesia aguantó esos 2000 años repitiendo vez tras vez, ven Señor Jesús, especialmente en el tiempo de Adviento? Solamente por el sacramento del altar. Porque allí tenemos, no, solo ahí termino, porque allí tenemos ese anticipo que no es una especie de panfleto dibujado, sino que es la realidad ya dada dentro de nuestra historia o dentro de nuestro tiempo por una realidad celestial, efectivamente, ¿no? Oh, grandioso, Beto, grandioso, de verdad. Gracias porque nos ayuda a ver que no somos espectadores solamente en esto. No necesitamos contemplar la cruz y mirar, ¿verdad?, lo que Jesús hizo por nosotros, sino que Él también nos da la prenda de nuestra salvación. Comemos, ¿verdad?, de Cristo, bebemos de su sangre y no hay forma, como dijiste, ¿verdad?, de que haya dudas de que estamos recibiendo el perdón que Él ganó en la cruz para nosotros. Estaba recordando mientras mencionaste a
alguno de estos comentarios sobre el comer de Cristo. Creo que es Crisóstomo, ¿no? Quien dice, ¿verdad? Que no comemos los restos de un cuerpo muerto, ¿verdad? Comemos los restos de aquel que murió pero resucitó. Y al comer de Cristo comemos Ujú. de aquel que es la vida. Comemos vida, porque comemos aquel que Claro. es la vida. Totalmente. Wow, grandioso. Realmente necesitamos hablar mucho más de este tema, porque la Santa Cena es algo fundamental y como dijiste, ¿verdad? El corazón palpitante de la iglesia. Así que rogamos al Señor hoy también, ven Señor Jesús y corremos el domingo al sacramento del altar para encontrarlo y recibir sus dones. Roberto, ¿algunos pensamientos que quedaron por allí que te gustaría para concluir? Bueno, no, solo un concepto, agarrándome de lo que traías recién. Es San Agustín que comenta que en alguna iglesia del norte de África se lo llamaba vida a la Santa Cena, no le decían Eucaristía ni sacramento ni nada por el estilo, lo llamaban vida al sacramento. Y por supuesto que ese nombre tiene un fundamento bíblico en el texto que hoy justo mencionamos varias veces, Juan 6. El que come de mi carne tiene vida eterna, del cual uno de nuestros padres de la iglesia, Ignacio de Antioquía, elabora este nombre tan precioso, y quizás solo con ese nombre termino o cierro los comentarios. Ignacio de Antioquía habla del sacramento del altar, padre de la iglesia desde el siglo segundo, llamándolo medicina de vida eterna, para que no muramos, sino que vivamos. El sacramento del altar es la medicina de vida eterna, no una medicina que nos cura momentáneamente solamente. Ya anticipa nuestra resurrección, pero es una medicina que da una vida que es eterna, precisamente porque lo que comemos así es nuestra vida, como San Agustín admiraba en algunos cristianos de África, y es nuestra vida eterna, es la fuente de vida, es nada menos que la carne de Dios para nosotros, de donde brota toda la vida y donde no hay muerte, solamente vida, y una vida sin límite, como Dios mismo la porta y la tiene desde la eternidad y la va a tener hasta la eternidad. Él comparte ese regalo increíble con criaturas tan indignas como lo somos nosotros y tan pequeñas como somos nosotros. Él abre eternidad y vida eterna para nosotros al poder comer de su carne y su sangre. Gracias, Sergio, por el tiempo. No, 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 gracias a ti por la conversación. Vamos a terminar con esto de la medicina de la vida eterna, medicina de la inmortalidad. Y yo voy a quedar con una pregunta en el aire, ¿verdad? Un poco más polémica. Es como, ¿hay la Santa Cena en todas las iglesias o no? Pero eso vamos a dejarlo para otro, para otro episodio. Como dije al principio, si tiene Buenísimo. alguna pregunta, ¿verdad? Ya viste que lo que dije es la verdad. Solamente hay que preguntar al profesor Roberto y ahí viene una pregunta, ¿verdad? Con mucho poder y muchas bases. Así que muchas gracias por el tiempo y por enseñarnos hoy y traernos el Evangelio de una forma tan clara con la cena, ¿verdad? Como la medicina de inmortalidad, como la vida misma, es decir, el consuelo que recibimos al recibir el sacramento del altar. Muchas gracias, Roberto. Un fuerte abrazo y bueno, esperamos tenerte también nuevamente en otra oportunidad. Esto fue Cristo en el Centro. Hasta luego. Bye bye.